Esta noche les voy a explicar un poco acerca de lo que es el periodismo audiovisual, sobre lo que es reportaje documental, lo que es un guión, cómo elaborarlo, sobre la ética en el periodismo y sobre un portafolio digital y cómo elaborarlo. ¿Qué es el periodismo audiovisual? Eh, es el tipo de periodismo que más consumimos, ya sea por medio de informativos en televisión, programas magazine o canales de debate. Este tipo de periodismo en particular engloba muchas características, los cuales, a diferencia de otros tipos de periodismo, incluye también una serie de habilidades audiovisuales, las cuales son fundamentales para poder exponer las noticias en diversas plataformas de contenido audiovisual. A continuación, voy a explicar todo lo que se debe conocer sobre el periodismo audiovisual. Este tipo de periodismo tuvo sus inicios gracias a la llegada del sonido y el cine documental, pues debido a esto se desarrollaron nuevas tendencias políticas para comunicar noticias por medio de piezas audiovisuales. Con el paso del tiempo, y junto a la existencia ya del periodismo escrito, las notas periodistas se fueron desarrollando para complementar cierta información y validar la realidad de los hechos por medio de diversos canales audiovisuales. Los profesionales que se dedican al periodismo audiovisual son personas capacitadas para redactar guiones, producir contenido y dirigir reportaje o los programas televisivos con un enfoque netamente periodístico. Puntos importantes que eh, puntos importantes en la carrera de periodismo audiovisual. Constante investigación y evaluación de hechos de interés. Además de la preparación objetiva de notas periodísticas desde su estructura y elaboración, hasta el lanzamiento en los distintos programas que hay o en las plataformas audiovisuales. Tener conocimiento sobre las técnicas y herramientas de producción y edición. Eh, esto demanda, eh, esta es la demanda de medios de comunicación audiovisual, en particular, ya sea un programa de radio, de notas periodísticas o un programa de televisión, que es para una plataforma digital. Tenemos también la redacción de noticias, reportajes, textos para periódicos y medios audiovisuales. Y por último, mantener la vanguardia sobre los medios de comunicación preferidos por la audiencia para poder hacer llegar la noticia de manera multimedia y por diferentes canales de comunicación con el fin de informar a la mayor parte de personas en la sociedad. Tipos de periodismos. En sí son numerosas los medios más. Son numerosos los que tenemos. Tenemos el periodismo escrito, periodismo radiofónico, periodismo audiovisual, el fotoperiodismo y periodismo digital. En el periodismo escrito tenemos eh, mm, el periodismo escrito es el tipo más antiguo y es el que utiliza soportes impresos para poder difundir la información. La palabra escrita viene acompañada de fotos e infografías, todo ello plasmado en un medio físico, como es el papel de los periódicos y las revistas. Tenemos el periodismo radiofónico, el medio utilizado es la radio y los oyentes pueden escuchar la información a través de este dispositivo, que hoy en día también está integrado en los smartphones o en las radios de los autos, de los coches. A diferencia del periódico, la radio sigue siendo un medio que resiste a los cambios y esta goza de muchos oyentes en el Perú y en el mundo, se podría decir. Tenemos el periodismo audiovisual, es propio de la televisión y utiliza soportes audiovisuales, que son las imágenes, o los sonidos, son los videos. Estos refuerzan la información que se puede transmitir. Tenemos el fotoperiodismo, también se denomina periodismo gráfico, y utiliza las fotografías para informar los periodistas que realmente son fotógrafos, cuentan una historia a través de estas imágenes. Y por último tenemos el periodismo digital.
también conocido como el ciberperiodismo. Es el tipo más reciente que se ha surgido concretamente en el siglo XXI en el que estamos, y ya con la llegada del Internet y las nuevas tecnologías, el alcance ya es masivo, es ilimitado y muy rápido y llega de inmediato. Las páginas web, los blogs, los podcasts y las redes sociales son un claro ejemplo de este de este nuevo periodismo. Tenemos el documental. Eh, ¿Qué es un documental? El documental es una representación audiovisual de la realidad. Sin embargo, esa realidad será contada bajo el punto de vista del director, por lo que la postura nunca podrá ser objetiva, pero sí podría ser informática, que digamos. Su principal objetivo es dar a conocer la realidad a un tema de forma periodística. Por tanto, es un género que se aleja de la ficción y lo fantástico, para reflejar así los acontecimientos reales. Por tanto, se trata de un género más informativo que dramático. Generalmente se desarrolla sin intervención de actores profesionales o los personajes, y no contiene puestas en escena o cualquier tipo de intervención a la realidad. El reportaje. El reportaje es un trabajo documental planificado cuyo, cuyo propósito es informar. A pesar de ello, puede incluir opiniones personales del autor. Eh, Suele también contar historias que tiene como protagonistas a individuos o grupos. Generalmente están formados por textos, imágenes, videos, y son producidos con la intención de difundirlo a través de medios impresos, radios o televisión. Se caracteriza por ser un trabajo documental, es decir, que necesita de una planificación para abordar los diferentes pasos, que son el índice o el titular, que es la parte conjunta de la información de forma rápida. Es la parte, se podría decir, que tiene que llamar la atención al lector, al público. Tenemos el párrafo de entrada, que se intenta captar la atención del lector. Contiene la información inmediata para poder situarse en el contexto de la investigación. Tenemos cuerpo de reportaje, que es el grosor de la información, es toda la información ya recaudada. Y tenemos el cierre. Este cierre puede ser cerrado o abierto, invitando al lector a sacar las conclusiones, sus propias conclusiones. Ahora tenemos la ética periodística. Es uno de los factores más importantes para, para un medio de comunicación. Es mantener la credibilidad. Si esta se llega a perder, podría ser muy perjudicial. Por eso, la ética en el periodismo es un factor que todos debemos tomar en cuenta, tanto los periodistas como los ciudadanos. Hoy en día vivimos en una sociedad muy globalizada, encontramos diversa información a nuestro alcance. Sin embargo, es trabajo de los medios contratar periodistas que no recurran a formas ilícitas para conseguir noticias exclusivas o impactantes solo para llegar a una mayor audiencia. Primero que nada, debemos ser cada uno consciente de nuestros actos y realizar la autorregulación, poner por encima de todo el bienestar colectivo, dar información veraz y de procedencia auténtica. Será el factor decisivo que defina un mal o buen periodista. Otro factor que debemos tener en cuenta es que las normas periodísticas deben ser públicas y explícitas, para que así para que así el público sepa cuáles son los verdaderos límites de la libertad de expresión de prensa, y sobre todo qué fronteras jamás se deben traspasar. Redacción de guión. Se puede definir como un escrito o texto de origen literario que expone detalladamente los contenidos de una obra.
Por supuesto, esta obra puede ser una película, una serie, un espectáculo teatral o un programa radial, o hasta también puede ser un programa televisivo. Tenemos ejemplos de guiones. Tenemos el guión cinematográfico, también como es conocido como el screenplay. Es un texto que plasma lo que se debe adaptar con detalle en el cine. Tenemos guión radiofónico. Es un guión que se denota la estructura de un programa radial, es decir, con el que se establecen las secciones y los temas que serán tocados. Tenemos el guión teatral, texto que incluye todo el contenido de una obra para ponerla en escena. Tenemos guión literario, guión donde se plasma la historia y los sucesos que acontecen en la película o ahora en el fin de plasmar las imágenes y escenas. Y por último tenemos el guión técnico, guión que contiene el mismo texto que el literario, pero dividido en planos por cada escena que se podría filmar. Pasos para escribir un guión. Tener una idea principal y clara. Para comenzar a escribir un guión es necesario saber de qué va la historia y cuál es el centro principal. Debemos ser capaces de sintetizar rápidamente lo que se trata el guión o no fluirán las ideas. Es recomendable que para este punto hay que crear un título provisional, se podría decir, y no pensar todavía en el definitivo. En otro punto tenemos crear el conflicto. Todo buen guión de teatro o de cine establece bien su conflicto. Conflicto en la que se le da la vida a los personajes, desde los que se define. En este punto define quiénes son sus personajes protagónicos, sus objetivos, sus deseos, sus miedos y lo que quieran lograr. Ahora acá tengo un link que les voy a mostrar sobre cómo hacer, o sea, es cómo escribir un guión. What matters is that wherever you start, of course, you have to um, complete it. So if you start with an event, you have to ask the question, what kind of character would do that? If you start with a character, you have to ask the question, what would this character do? And so you end up with an event. And so whichever way you start is only that, just the start. Plot is character. Character is plot. The events of a story are what human beings choose to do. The characters are the kind of human beings who choose to do what they do. Ultimately, it's all one thing. In television, the most important aspect is character. To sustain a television series for 50, 60, 100 hours, you need very complex characters. Cannot be three-dimensional characters in television or supporting roles. It's a small part. The leads are 10, 15-dimensional characters. I mean, they're enormously complex. Generally speaking, you discover the ending. A writer may think they know, they have some idea about the shape of their story, but often when they get in and start developing their characters and relationships, they realize that those first ideas are very superficial, and so they go deeper and deeper, and
Bueno, dado esto, eh, dado esto, tenemos que responder quién es el personaje, qué quiere lograr el personaje, cómo lo va a conseguir lograr, cuál es el fin de la historia. Otro de los puntos es escribir la historia, no pensar demasiado y comenzar a escribir las ideas. Realiza un borrador extenso de tus historias, tus diálogos, lo que quieras que suceda sobre la marca. Haz reseñas de la vida de tus personajes, pero también restablecer las historias. Recuerda que siempre se puede editar y mejorar el texto después. Recomendamos también comenzar a mezclar las líneas temporales de los personajes entre sí y hacerlo de manera inteligente. Y sobre todo hay que tomarnos nuestro tiempo. Eh, Otro es comenzar con los diálogos. Una vez que tengas el proyecto general de la historia, verás que la creación de los diálogos será mucho más sencilla. Pasa escena por escena e imagina los diálogos en la mente y todo lo que te fluya dentro de la mente, poder ir escribiéndoles. Hay que releer y reescribir. Al terminar con lo básico, toca el momento de la reescritura. Un aspecto importante de cómo se elabora un guión es recordar que tendrás que hacer al menos 10 borradores, 12 borradores, 14 borradores, 15, 20 borradores, los borradores que sean necesarios para poder tener algo ya definitivo. Y por último, quiero explicarles lo que es un portafolio digital. Para esto también tengo un video cortito que lo voy a enseñar. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda
Y bueno, dado este video, quiero explicarle lo que es un portafolio digital, también conocido como un portafolio electrónico. Es una herramienta que recoge el conjunto de contenido, documentos, obras, presentaciones y demás con el objetivo de presentar el mejor trabajo de un individuo, de una persona o una organización, una empresa. Eh, Todo esto viene a ser ya presentados en forma digital. De esta forma se presenta como una agrupación de contenidos digitales que funciona a modo de presentación. Se trata de un ejemplo que está popularizándose enormemente en el mundo, en el Perú también, eh, debido a su facilidad para ser compartido en Internet, tanto por las redes sociales, páginas web y los correos electrónicos. En el uso de usos del portafolio digital se puede, podemos apreciar que se puede poner un CV. Cada vez son más las empresas que en determinados empleos solicitan a los aspirantes al ver su portafolio digital como forma de evaluación de sus capacidades y como complemento al currículum, de forma que un buen portafolio digital puede marcar la diferencia entre conseguir o no el empleo. Negocios entre empresas. También dentro de los negocios es cada vez más habitual que las empresas presenten sus portafolios de cara a la consecución de clientes o como carta de presentación de sus productos o servicios. También tenemos lo que es la educación en el ámbito educativo, que cada vez tiene una empresa mayor en el ámbito digital. Los portafolios aparecen como una herramienta con una doble utilidad. Por un lado, como herramienta de aprendizaje, como el tutor provee el alumno; por otro, como medida de evaluación que contiene el trabajo de un alumno y que en algunos casos está llegada a sustituir a los exámenes. Mm, También tenemos eh, el ser selectivo. El objetivo de un portafolio digital no es acumular la mayor cantidad de contenido posible, sino de que este representa lo mejor de nuestro trabajo. Así que es mejor calidad, la cantidad. Hay que adaptar el portafolio al receptor. Si quieres que tu portafolio tenga el mejor efecto posible, hay que diseñarlo siempre pensando en el público al que va a dirigir, que busca, qué busca y cómo podemos causar una buena imagen en él. También incluir la información del contacto. Es muy importante en esta parte del portafolio, porque de nada servirá haber causado una buena impresión con este portafolio si no se tiene forma de localizarnos, y más en el entorno digital, donde la información se propaga mucho más rápido y por lo que siempre debemos incluir nuestro teléfono, nuestro email, nuestras redes sociales y los demás, que eso es una información relevante. Y bueno, eso es todo acerca de lo que quería explicar sobre la carrera de producción visual y espero que le haya gustado. Gracias.